Quiero darle la más cordial bienvenida a esta sesión sobre bioenergética y síntesis de ATP, un tema central en la formación de cualquier bioquímico y fundamental para entender el funcionamiento de los organismos. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León reconocemos la importancia de dominar estos conceptos para aplicar situaciones en el ámbito agropecuario y clínico. La bioenergética es la rama de la bioquímica que se preocupa de descubrir cómo las células transforman y transfieren energía, un conocimiento esencial para comprender desde la productividad de un cultivo de maíz hasta la contracción muscular en ganado de carne. Hoy explotaremos el papel del ATP como moneda energética universal, una molécula que almacena y libera energía de forma controlada para impulsar la biosíntesis, el transporte activo y el trabajo mecánico en las células de plantas y animales. Iniciaremos revisando las leyes de la termodinámica que rigen la bioenergética. La primera ley, que afirma que la energía no se pierde ni se crea, y la segunda ley, que introduce el concepto de entropía. Establecen el marco teórico que sustentan todos los procesos metabólicos. Comprender la energía libre de Gibbs nos permitirá discernir cuáles reacciones son espontáneas y cuáles requieren aporte de energía externa. El concepto de acoplamiento energético será clave para entender cómo las células combinan reacciones exergónicas y endergónicas, manteniendo la homeostasis sin desperdiciar recursos. Este mecanismo es una de las grandes lecciones de la bioquímica que ofrece el sector productivo. A lo largo de la clase vamos a aportar ejemplos concretos del contexto de Nuevo León, como la eficiencia energética en los tejidos de ganado lechero en la región y la optimización de la fotosíntesis en sistemas de cultivo protegido. El objetivo de esta primera diapositiva es sentar las bases conceptuales, de modo que al proyectar las siguientes láminas tengan claro el marco teórico y la relevancia práctica que estos conceptos tienen en el campo de la industria. Con esto en mente, avancemos ahora a profundizar en la introducción a la bioenergética, examinando paso a paso cómo se transforman las reacciones en la célula. La bioenergética estudia los mecanismos por los cuales los organismos vivos convierten energía de un tipo a otro, permitiendo que las células realicen funciones vitales como el transporte de nutrientes y la contracción muscular. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León enfatizamos su importancia para formar profesionales capaces de optimizar procesos agropecuarios. La primera ley de la termodinámica nos recuerda que en las células la energía que entra en forma de nutrientes se redistribuye y se convierte en trabajo químico, mecánico y en calor, sin que se pierda ni se genere de la nada. La segunda ley de la termodinámica nos muestra que toda transferencia de energía aumenta la entropía del sistema y del universo, lo cual condiciona la dirección de las reacciones bioquímicas, favoreciendo procesos que incrementan el desorden. La energía libre de Gibbs es el parámetro que indica si la reacción es exergónica, es decir, espontánea, o endergónica, que requiera energía. En la práctica agropecuaria, esto nos ayuda a predecir qué rutas metabólicas se activan en condiciones de estrés térmico o nutricional. El concepto de acoplamiento energético explica cómo las células utilizan energía liberada por reacciones exergónicas para impulsar procesos endergónicos, como la síntesis de ATP. Esto es vital para mantener la producción de biomasa en cultivos de la región. En el contexto de nuestra región, entender estos principios permite diseñar estrategias de fertilización que optimicen la liberación y el almacenamiento de energía en el grano de maíz, mejorando la eficiencia del sistema productivo. Al dominar estos conceptos, podrán interpretar cómo varían las rutas metabólicas en plantas bajo riego deficitario o en ganado sometido a dietas de alta energía, ajustando prácticas de manejo para maximizar rendimiento. Con las leyes termodinámicas y la energía libre de Gibbs claros, avanzaremos al análisis detallado de la estructura y función del ATP, la molécula que se rige como la pieza clave de nuestra bioenergía celular. El ATP o adenosín trisfosfato es una molécula compuesta por una adenina, una ribosa y tres grupos de fosfato. En la Universidad Nacional de Nuevo León vamos a explicar su importancia resaltando que esos enlaces fosfato terminales almacenan energía química de potencia de alto nivel. Los enlaces entre los grupos fosfatos denominados enlaces de alta energía liberan aproximadamente 7,3 kilocalorías por molécula al hidrolizarse, lo que impulsa una gran variedad de procesos endergónicos dentro de las células de plantas y animales. La reacción de hidrólisis de ATP transforma ATP más H2O en ADP más PI más energía. Una reacción central de las células se emplean para realizar trabajo mecánico, síntesis de macromoléculas y transporte activo a través de membranas. En el contexto agropecuario de Nuevo León, esta energía impulsa la biosíntesis de proteínas en granos en formación y la contracción muscular en ganado de carne, determinando la calidad de la producción tanto vegetal como animal. El ATP no solo almacena energía, sino que actúa como señalizador energético. Sus niveles relativos frente al AMD, AMP y ADP
informan a las enzimas reguladoras sobre el estado metabólico de la célula, ajustando rutas según su disponibilidad de energía. Cada célula mantiene un equilibrio dinámico de ATP, ADP y AMP, garantizando que exista suficiente energía disponible para enfrentar cambios bruscos de demanda, como la floración, la producción de frutos o la respuesta inmune en animales. Con esta comprensión de la estructura y la función del ATP, podemos apreciar cómo su síntesis y su consumo orquestan toda la bioenergética celular. La síntesis de ATP a partir de ADP y Pi es un proceso endergónico que requiere un reporte energético de más 7,3 kilocalorías por molécula, lo que no ocurre de manera espontánea sin fuentes externas de energía. Las células realizan acoplamiento energético combinando reacciones exergónicas con la fosforilación del ADP, asegurando un flujo continuo de regeneración de ATP. Este acoplamiento es fundamental para mantener la homeostasis energética. En organismos autótrofos, como las plantas de nuestros sistemas agrícolas, la fotosíntesis capta energía lumínica mediante pigmentos como la clorofila y lo convierte en ATP a través de la fotofosforilación, un proceso que estudian nuestros estudiantes en laboratorios de biotecnología vegetal. En los organismos heterótrofos, como el ganado lechero, el catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas libera energía en forma de NADH y FADH2, moléculas transportadoras de electrones que son utilizadas para sintetizar ATP a través de la fosforilación oxidativa. La fotosíntesis y el catabolismo convergen en el objetivo común de generar el ATP necesario para sustentar procesos críticos como la síntesis de biomoléculas, el transporte activo de iones y la contracción muscular, que definen la productividad agrícola y animal. Esta perspectiva integral nos permite vincular la teoría de la bioenergética con aplicaciones concretas en la región, optimizando el rendimiento fotosintético y la conversión alimenticia de nuestros sistemas productivos. Con estas bases estamos listos para detallar las rutas metabólicas específicas que las células emplean para generar ATP de manera eficiente y adaptada a distintos entornos. La glucólisis es la ruta anaeróbica de 10 reacciones enzimáticas que convierte glucosa en de citosol, piruvato de citosol, generando un balance neto de 2 ATP y 2 NADH por molécula. El ciclo de Krebs, ubicado en la matriz mitocondrial, oxida completamente el acetil-CoA y produce 3 NADH, una FADH2 y un GTP por vuelta, liberando CO2 como desecho. Este ciclo es esencial para la generación de equivalentes reducidos que impulsan la fosforilización oxidativa. La fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna mitocondrial, donde la cadena de transporte de electrones genera un gradiente de protones y ATP sintasa. Utiliza esa fuerza automotriz para sintetizar aproximadamente 32 a 34 ATP por glucosa. Cuando el oxígeno es limitado, las células recurren a la fermentación, una vía alternativa que regenera NAD+ a partir de NADH, permitiendo que la glucólisis continúe. En músculos esto produce lactato y en levaduras etanol, aunque el rendimiento energético es bajo, solo 2 ATP por glucosa. En el contexto agropecuario de Nuevo León, estas rutas definen la eficiencia de conversión de energía en cultivos y ganado, incluyendo en parámetros productivos como el rendimiento de biogás en sistema de digestión anaerobia y la tolerancia al ejercicio de animales de trabajo. Con esta revisión de las rutas metabólicas, ustedes adquieren una visión integrada de cómo la bioenergética impulsa la vida y la producción en ecosistemas agrícolas y ganaderos.
En las células, aproximadamente el 50% del ATP se destina a a la síntesis de proteína, donde la traducción consume energía para activar aminoácidos, formar enlaces peptídicos y lograr el plegamiento correcto de las proteínas. Cerca del 25% del ATP se utiliza en el transporte activo, especialmente en bombas iónicas como la NAK más menos AT pasa, que mantiene el potencial de membrana y regula el volumen celular de bacterias de biofertilizantes en células musculares de ganades. El 15% del ATP se emplea en el movimiento celular, abarcando la contracción muscular medida por la interacción actina-miosina, el batido de cilios y flagelos y la migración de células inmunitarias, procesos cruciales para la defensa del crecimiento animal. El 10% restante se invierte en señalización mediante la fosforilación de proteínas por quinasas, la generación de segundos mensajeros y el mantenimiento de gradientes iónicos configuran rutas de comunicación celular esenciales en plantas y animales. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León analizamos estos porcentajes en célula de cultivo y en muestras de tejido para correlacionar la demanda energética con la capacidad productiva de cultivos y de sistemas de producción animal. Observar cómo varía el uso del ATP en diferentes condiciones fisiológicas ayuda a identificar cuellos de botella energéticos y a diseñar intervenciones nutricionales o agronómicas que incrementen la eficiencia metabólica. Estos datos permiten a los profesionales optimizar dietas para maximizar la proporción de energía que se convierte en biomasa útil, reduciendo costos y el impacto ambiental de los sistemas productivos. Con este conocimiento, los estudiantes comprenden que el ATP no es solo un concepto teórico, sino la base de estrategias prácticas en nutrición vegetal y animal. La regulación hormonal es uno de los principales mecanismos que controla el metabolismo energético. La regulación hormonal es uno de los principales mecanismos que controla el metabolismo energético. Hormonas como la insulina promueven rutas anabólicas, mientras que glucagón y epinefrina estimulan el catabolismo, adaptando el flujo metabólico a las necesidades nutricionales del organismo. La integración metabólica tisular implica comunicación entre órganos. El hígado mantiene la glucemia y el músculo utiliza glucosa para trabajo mecánico. El tejido adiposo almacena energía y el cerebro tiene prioridad en el consumo de glucosa, asegurando un balance coordinado. La regulación alostérica permite que el ATP actúe como efecto inhibidor de enzimas catabólicas cuando sus concentraciones son altas y que la AMP, indicador de baja energía, active rutas que regeneran ATP, garantizando un ajuste rápido a cambios en la demanda celular. El control transcripcional se lleva a cabo mediante sensores energéticos como AMPK y sirtuinas, que modulan la expresión de genes metabólicos a largo plazo, adaptando la maquinaria bioquímica a condiciones crónicas de ayuno o exceso nutricional. En contextos de producción de Nuevo León, estos mecanismos son vitales para entender respuestas a dietas de alta energía en bovinos de engorda y la adaptación de cultivos de estrés nutricional en suelos pobres en nutrientes. El docente Entender la regulación metabólica también permite anticipar y manejar patologías relacionadas con el metabolismo energético, como la cetosis en ganado lechero y el estrés oxidativo en cultivos a altas temperaturas. Con estos fundamentos, ustedes adquieren herramientas para diseñar intervenciones integrales que coordinen nutrición, manejo hormonal y condiciones de cultivo para optimizar la bioenergética celular.